se une a nosotros el rector de la Universidad de Bolívar, a quien damos también la más cordial bienvenida, ingeniero Arturo Rojas. Nosotros también queríamos conversar con una autoridad universitaria, porque en este momento bien necesitamos conocer su perspectiva, necesitamos conocer cuáles son las acciones que van a llevar a cabo para realmente afrontar esta crisis social, económica tan grande que estamos viviendo. Buenos días, doctor. ¿Cuáles son sus impresiones sobre este tema del recorte presupuestario como autoridad universitaria? Muy buenos días, Evelyn. Buenos días a Roberto, Wilson. Un placer poder saludarles primeramente a ustedes con las inquietudes y expectativas que tiene el país, el sector universitario, bastante complejas en este momento. Sin embargo, debemos considerar de que son áreas muy estratégicas: la salud, la educación y la seguridad. Ante esta crisis que vive el país, tendremos que decirlo que lastimosamente se nos está tocando los presupuestos universitarios, y en esa forma como se lo ha hecho, prácticamente se nos está imposibilitando de poder garantizar el acceso a la educación de nuestros estudiantes. Prácticamente nos dejan de brazos cruzados al no poder contratar a nuestros profesores, que son tan necesarios e indispensables para cumplir nuestra labor académica. Entonces, son múltiples situaciones que también ponen en riesgo la estabilidad laboral, no solamente de profesores, sino también de empleados, trabajadores, que en el momento de no tener una acertada decisión por parte del Ministerio de Finanzas de rever, prácticamente nos estarían paralizando de nuestras actividades, paralizando a este sector tan importante que es la universidad, que precisamente promulga el desarrollo de la ciencia, la tecnología, el conocimiento. Y de cierta manera las universidades estamos involucradas en este grave problema de la pandemia, de ver también cómo entregamos soluciones. Es así que todas las universidades están poniendo a su disposición las investigaciones, están poniendo a disposición sus laboratorios. En el caso del Estatal de Bolívar, haciendo esfuerzos nosotros también de los limitados recursos que tenemos, estamos poniendo a punto prácticamente un laboratorio para hacer las pruebas del COVID. Contamos con esta tecnología, contamos con este personal técnico, pero sin embargo hoy nos están limitando. Y tengo personal técnico que también está en áreas de contratos. Entonces prácticamente me estarían limitando a mí a decirles que gracias por los servicios, y de esta manera ya no podría contribuir en esta noble tarea que tiene la universidad. Entonces son varios aspectos que tenemos que seguirle abordando, Evelyn. Muchas gracias por esta participación. Entonces, aspectos medulares que vamos calcando, precisamente porque hay una preocupación latente de todas las universidades, y es así que la Asamblea del Sistema de Educación Superior ya nos hemos hecho varios pronunciamientos. Estamos viendo la ilegalidad que están cometiendo, precisamente porque no se pueden tocar los recursos de esta área tan estratégica. Entonces, son situaciones que nosotros sí las comprendemos como país, pero el país también tiene que entender, y el gobierno tiene que entender, que sin recursos no se puede realmente combatir a esta epidemia, no se puede salir de esta crisis. Entonces, si nos tocan en este aspecto tan medular, nos estaríamos paralizando prácticamente casi la mayoría de universidades y escuelas politécnicas. Y entonces, en este sentido, hacemos este llamado, este diálogo que tiene que ser primeramente sentido por cada una de las universidades. Hay generalidades que las comprendemos, pero también particularidades que tienen que ser miradas desde ese punto de vista. No podemos nosotros, a lo mejor, seguir en este sentido de ayuda si es que no se nos facilita también los recursos adecuados. Pues creo que la lucha es conjunta. Creo que hoy precisamente los estudiantes, los empleados, trabajadores y docentes estamos unidos con este firme propósito de buscar soluciones, de buscar diálogos, pero esos diálogos tienen que ser, repito, concienciados en el Ministerio de Economía y Finanzas, en el gobierno. O sea, no se pueden hacer recortes simplemente por generalizar a todos. Hay que ver sus particularidades también. En este sentido, creo que vamos a hacer una constante
una constante lucha de trabajo para el diálogo primero, porque eso tiene que ser los acercamientos iniciales. Hemos escuchado varios pronunciamientos, pero sin embargo, tiene que hacerse sentir también los pronunciamientos desde la universidad, tiene que hacerse escuchar la voz de los estudiantes, de los empleados y trabajadores. Usted planteaba de que la Universidad Ecuatoriana está siendo soporte en la lucha en primera línea en contra del COVID. ¿Cómo la realidad de la Universidad de las provincias de mayor importancia del país conjuntamente recibe a estudiantes de la provincia de Los Ríos y de otras provincias? ¿Cómo se ve afectada y en qué magnitud se ve afectada la universidad? Las universidades han sido afectadas en un porcentaje más o menos del 10%, ¿no? En el caso de nuestra universidad, la reducción que nos hacen es de $1.240.512, ¿no? Exactamente. Esto afecta en una magnitud grande porque el presupuesto, precisamente el que estamos haciendo en mención ahora, era el que se requiere para poder contratar a todos los profesores que necesitamos y que requerimos para poder dar inicio a nuestras actividades académicas. Entonces, bien se dice, realmente nosotros recibimos cantidad de estudiantes de casi toda la mayoría de provincias y se verían perjudicados nuestros estudiantes al nosotros limitarnos a no contar con los profesores, que prácticamente hemos hecho un esfuerzo bastante grande. Hemos reducido inclusive al máximo, sabiendo la crisis económica que tiene la universidad y el país, hemos reducido al máximo la cantidad de profesores contratados que requeríamos. Pensamos en un primer momento, antes del 16 de abril inclusive, que ya con eso habíamos solucionado y poder garantizar el acceso a la educación de nuestros estudiantes. Pero ustedes van a recordar, el 16 de abril se emitió una disposición del Ministerio de Finanzas donde que ya se hacen recortes presupuestarios y se hacen recortes en sentido de las restricciones que nos ponen a un gran número de cosas que se necesitan para la educación, pero que la tenemos que comprender también en este espacio. No podemos realizar construcciones, no se puede realizar mantenimiento, no se puede hacer capacitación. Se prohíbe precisamente, claro, los viajes al exterior, los viáticos, se prohíbe el uso de combustible, mantenimiento de los vehículos, es decir, toda la capacidad operativa que hay que entender. Si es que estamos en un sistema de virtualidad, no vamos a requerir, está bien. Entonces, ese ya es un recorte que nos hace prácticamente el Ministerio de Finanzas. Pero peor aún, llegamos al 30 de abril y nuevamente tenemos que recibir una noticia nefasta que prácticamente limita y nos pone de brazos cruzados. Entonces, esta magnitud de recorte es muy fuerte para todas las universidades. No se diga para la Estatal de Bolívar, que nosotros contamos con un 48% de profesores contratados. Y debido precisamente a que en los anteriores años, igual con las limitaciones del presupuesto, no hemos podido titularizar a muchos de nuestros profesores. Entonces, al contar con este número tan importante de profesores contratados, se nos vuelve imposible hacer una carga superior de acuerdo a las normativas que también tenemos de la CNESIS, del CES, del CASES, y hemos optimizado absolutamente todo el talento humano de nuestros profesores. Les hemos entregado y asignado la mayor carga horaria de acuerdo a la normativa. Entonces, en este momento yo no le veo solución más adecuada que poder a lo mejor romper la norma reglamentaria para entregar un mayor número de horas. Y le estoy hablando en este sentido, que si nosotros no contamos con profesores contratados, tendríamos que asumir nuevamente todos los profesores titulares, pero saliéndonos de las normativas. Y una vez que salgamos de la normativa, también vamos a tener, en cambio, observaciones por los organismos de control. Entonces aquí, claro, se nos recorta el presupuesto, pero tampoco no se nos dan soluciones. No hemos llegado todavía a los diálogos profundos, a los diálogos individualizados en este sentido. Específicamente, doctor, ¿cuáles serían las carreras más afectadas de la Universidad de Bolívar si con este recorte presupuestario? Bueno, yo diría que todas las carreras, porque tenemos, como le había manifestado, el 48% de profesores que requerimos de contrato están absolutamente en todas las carreras, porque no todas las facultades ni todas las carreras cuentan con el número total de profesores titulares. Entonces yo hablaría de que realmente todas las carreras se ven afectadas. Aquí no es ni una más ni una menos.
aquí en el sistema de educación resultan afectados absolutamente todos. Y con eso estamos diciendo que no estamos garantizando lo que por constitución, por mandato se dice. El derecho a la educación es un derecho constitucional y hoy estamos limitando precisamente al pueblo ecuatoriano, a nuestros estudiantes, a no tener esa garantía de acceso a la educación. Prácticamente nos han dejado de brazos cruzados. Estamos como Universidad Estatal de Bolívar primeramente buscando alternativas internas para ver cómo solucionar, pero nos vemos imposibilitados. Un mensaje final, doctor, a la ciudadanía y acciones específicas que va a tomar la Universidad de Bolívar y usted como rector en estos próximos días para detener este recorte presupuestario o ver qué se puede hacer, doctor. Le doy la palabra. Sí, muchas gracias nuevamente, Evelyn. Realmente como Universidad Estatal de Bolívar nosotros trabajamos en un concepto de equipo, de conjunto. Es decir, no podemos hacer acciones aisladas. Hoy precisamente con la Asamblea del Sistema de Educación Superior estamos involucrados todos los rectores y rectoras de las universidades y escuelas politécnicas nacionales o públicas. Entonces, la lucha siempre va a ser firme, va a ser continua, porque se velen por los derechos constitucionales, por ese derecho al acceso a la educación, por la estabilidad laboral, por todos aquellos elementos que son consagrados y que nos corresponden como ciudadanos también. Comprendemos, manifiesto, la crisis que tiene el país, pero no podemos dejar de tomar en consideración a la salud, a la educación y a la seguridad, como está establecido en la Constitución. Entonces, el mensaje va precisamente para que el diálogo tiene que hacerse de manera profunda y detallada con todos los actores que comprometen esta limitación de recursos que nos han puesto en estos días. Entonces vamos a hacer conjuntamente con todos los rectores, repito, y rectoras de las universidades y escuelas politécnicas una lucha en conjunto. No podemos hacerlo aislado. Hoy tenemos que estar unido todo el sistema de educación superior, no porque queramos hacerlo de manera inadecuada, pero sí tenemos que levantar nuestra voz, tenemos que hacernos sentir. Solamente la educación es el desarrollo que necesita el pueblo, y con esta limitación estamos limitando investigación, estamos limitando la vinculación, estamos limitando todos los accesos que tiene que tener la universidad para precisamente ayudar a mitigar esta pandemia, a ayudar precisamente a factores elementales que permitan disminuir la brecha económica, porque en este momento vamos a quedar con una recesión económica, es cierta, pero las universidades tenemos que contribuir a reactivar el sistema económico, productivo y social. Entonces, no nos limiten a estas situaciones. El gobierno tiene que sensibilizarse y en conjunto tiene que brindar y garantizar los recursos necesarios para poder realmente tener un aporte sustancial de la Universidad Ecuatoriana. Como Universidad Estatal de Bolívar estamos planteando precisamente el diálogo en primer lugar. Hemos conversado ya con nuestros asambleístas y les hemos hecho conocer la realidad institucional. Como primera medida de solución a esto es llegar con el diálogo, con una propuesta precisamente de conocimiento sobre la realidad de cada una de las universidades. Y estoy diciéndole de manera ya particular, nuestra Universidad Estatal de Bolívar tiene el 48% de profesores contratados. ¿Qué solución podemos hacer en esta situación? No tenemos nosotros la capacidad para destituir a ningún funcionario para poder cubrir otros espacios. Entonces tenemos que velar por la garantía de la estabilidad laboral, y la propuesta general que tenemos que hacer las universidades es precisamente que se revierta esta decisión inconsulta que ha tenido hoy el Ministerio de Economía y Finanzas. En eso estamos trabajando. Creo que hay los manifiestos de cada una de las universidades del sistema de educación superior. Se está viendo la probabilidad de hacer precisamente un llamado o una demanda a la inconstitucionalidad, en primer lugar, de lo decretado ahora por el Ministerio de Economía y Finanzas, y defender los recursos que por ley están preasignados en el presupuesto del Estado para las universidades del Ecuador. Bueno, muchas gracias, doctor Rojas, por sus impresiones, por sus comentarios. Le agradecemos mucho por habernos dado unos minutos de su tiempo para Trivium Político y nuestra audiencia. Bueno, muchas gracias. Y como decimos, solo la comunicación y la información es lo que nos permite como pueblo ecuatoriano hacer fuerza colectiva,
hacer sensibilización. La educación es una parte fundamental y primordial. Entonces, vamos en esta lucha conjunta con todos los gremios, pero esta es una lucha ya por la defensa precisamente de ese acceso a la educación, de ese acceso a la investigación y a la vinculación que son referentes para solucionar la grave crisis social, económica y sanitaria que vive nuestro país. Vamos con fuerza, compañeros universitarios, no decaigamos. Este es el momento más oportuno para estar juntos, unidos, trabajando por esos grandes derechos que tenemos los ecuatorianos. Muchas gracias, Evelyn. Gracias, doctor. Muchas gracias por acompañarnos. Hasta luego, hasta pronto. Nos vemos. Gracias.